ikerketa lanetan sakontzeko eta sakontzen jarraitzeko. Une hauetan, 75 pertsona daude Euskadin ikerketa kontratu mota horrekin. Kontratua urtebetekoa da eta elkarren segidako 3 urtez luza daiteke. Programa honen bidez, 3 helburu lortzen dira batik bat. Ikertzaileak lanbide mundura hurbildu daitezke, belaunaldien txanda sustatu daiteke zientziaren eta teknologiaren eremuetan, eta 3. Ikertzaileen prestakuntzaren kalitatea eta eraginkortasuna sustatu daitezke baita ere. Hoy hemos aprobado el programa de perfeccionamiento de personal investigador doctor del curso que viene. Son 2,8 millones de euros destinados a financiar la investigación postdoctoral durante 3 años. Este importe permitirá facilitar contratos laborales con las entidades incluidas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, quienes accedan a estos contratos podrán desplazarse temporalmente al extranjero para profundizar en sus trabajos de investigación. En estos momentos hay 75 personas con este tipo de contrato de investigación en Euskadi. La duración del contrato es anual y prorrogable por 3 años consecutivos. El programa permite acercar al personal investigador a la realidad del mundo profesional, promover el relevo generacional en el campo de la ciencia y de la tecnología e impulsar la calidad y eficiencia de la formación de las personas investigadoras. Gobernu Kontseiluak erabaki du zentro berria sartzea Euskal Etxeak eta Euskal Federazioak nazioarteko sarean, atzerrian alegia. San Pierre et Miqueloneko Euskal Etxea aitortu dugu horretarako. Terranobako kostaldeetako archipiélago frantsesean, Kanadan dago kokatuta hain zuzen ere kokapen hau. Beraz, orain 181 Euskal Etxe daude, 25 herrialde diferentetan. Sare honen bidez, Euskal kultura, hizkuntza eta tradizioei eutsi eta hoiek zabaldu daitezke mundu osoan zehar. Kanpoan Euskal Etxe horiek finantziatzen laguntzeko 900.000 euro laguntza ildoa onetsi dugu. Kopuru horren bitartez, Euskal Etxeek Euskadiren kanpo irudia sustatzeko programatzen dituzten jarduerak sustatuko dira, besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, garrantzitsua da 181 Euskal zentro horiek memoria historikoa berreskuratzeko eta zaintzeko egiten duten lana. El Consejo de Gobierno ha decidido incorporar un nuevo centro a la red internacional de Euskal Etxeak y federaciones vascas en el extranjero. Hemos reconocido en este sentido a la Euskal Etxea de San Pierre de Miquelon, situada en el archipiélago francés de la costa de Terranova, en Canadá. Esta incorporación supone alcanzar las 191 Euskal Etxeak en 25 países diferentes. Una red que permite mantener y extender la cultura, la lengua y las tradiciones vascas en todo el mundo. Para contribuir a la financiación de estos centros vascos en el exterior, hemos aprobado una línea de ayuda de 900.000 euros. Este importe permite promover las actividades que las Euskal Etxeak programan con el fin de impulsar la imagen exterior de Euskadi. El Gobierno vasco considera importante el trabajo que estos 191 centros vascos realizan para recuperar y cultivar la memoria histórica. Gaur zehazki, baimena eman dugu Euskadin memoria historikoa berreskuratzeko, ikertzeko eta zabaltzeko proiektuei heltzeko laguntzak emateko. Gogora, memoriaren, bizikidetzaren eta eskubideen institutuaren bitartez, 1926-1977 aldian demokraziaren, Euskadiren eta askatasunaren alde borrokatu zirenak gogoratu eta ekartzeko eta hoiei omenaldia egiteko proiektuak sustatu nahi ditugu. Hain zuzen ere horixe da zehazki proiektu honen helburua. Hoy, precisamente, hemos dado luz verde a las ayudas que permiten abordar proyectos de recuperación, investigación y difusión de la memoria histórica en Euskadi. A través de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, queremos también impulsar
proyectos que ayuden a recordar y homenajear a quienes lucharon por la democracia y la libertad de Euskadi durante el periodo comprendido entre los años 1936 y 1977. Antes de dar paso a los dos sailburus que me acompañan, permítanme que atienda en primer lugar a la última hora que acabamos de conocer y que este Gobierno quiere valorar. Como saben, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por inhabilitar a Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao. A este respecto, el Gobierno vasco quiere decir lo siguiente. Eusko Jaurlaritzak uste du, Europako Goi Auzitegiaren erabakia albiste bikaina dela, justizia egiten duelako, bidegabe zigortuak izan ziren 3 pertsonekin. 14 urte geroago, Europako justiziak argi eta irmo adierazi du Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr eta Conchi Bilbaok ez zutela bidezko prozesu judizialik izan. Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr eta Conchi Bilbaok Eusko Legebiltzarraren irudi instituzionala babesteko izan duten duintasuna nabarmendu nahi dugu momentu honetan. Euren jarrera eredugarria izan da prozesu judizial luze honetan zehar. Eusko Jaurlaritza postu egiten da beraz, azkenean, Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr eta Conchi Bilbaok hartutako erabakia ariketa demokratikoa eta legezkoa izan zela onartu delako, Euskal gizartearen aginduari erantzuna emanez. Eta ezkenez, une egokia da, gogora ekartzeko 3 pertsona hauek 14 urtetan egon direla inhabilitatuta, eta uste dugu orain Euskal erakunde guztien eta Euskal gizarte osoaren esker ona publikoki merezi dutela, parekagarri eta proportzionala. El Gobierno vasco considera que la decisión del Alto Tribunal Europeo es una gran noticia porque hace justicia a 3 personas que fueron injustamente condenadas e inhabilitadas. 14 años después, la justicia europea es firme y tajante al afirmar que Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao no tuvieron un proceso judicial justo. Queremos destacar, en este sentido, la dignidad con la que estas 3 personas han mantenido la imagen institucional del Parlamento vasco. Su comportamiento ha sido ejemplar durante este largo proceso judicial. El Gobierno vasco se alegra de que por fin se reconozca que la decisión adoptada por Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao fue expresión de un ejercicio democrático legal en respuesta a un mandato claro de la sociedad vasca. Y finalmente, este es un buen momento para recordar que estas 3 personas llevan 14 años inhabilitadas y creemos que ahora merecen un reconocimiento público equivalente y proporcional por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad vasca. Bueno, ikusten duzuenez, nirekin 2 sailburu daude gaur, nire eskumatan, Arantza Tapia, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuari emango diot orain hitza, besteak beste gaur gai zerrendan izan dugulako berak aurkeztutako lege proiektu bat, hain zuzen ere Euskadiko portu eta itsas garraioei buruzko lege proiektua. Lege proiektu honen berri emateko, emango diot zuzenean hitza, eman beharreko azalpenak eman ditzan. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko Erkoreka sailburua. Bueno, berak zioen bezala, gaur ekarri dugu Gobernu Kontseilura eta bertatikan igorriko da legebiltzarrera, portu eta itsas garraioetako lege proiektua. Hemendikan aurrera irikiko da, ekarpenak eta beste edozein aportazio eta elegite edo dena delakoak jartzeko aukera legebiltzarrean, talde berria dugu legebiltzarrean eta beraz prozedura erabat berria bezala tratatuko da, eta Euskadiren titulartasuna duten portuen eta itsas instalazioei dagozkien araudia da portuen legeak jasotzen duena. Une egokia da beraz berriro ere martxan jartzeko eta eztabaidatzeko, eta leheno zituen
helburu berberak ditu, eta esan beharra dago baita ere lege proiektu hau aurreko legealdian aurkeztu zana errekuperatuz, berreskuratuz jartzen degula martxan berriro ere. Zein motatako ze portuei dagozkie? Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza eta Plentziari dagozkio lege hau. Eta Bilbo eta Pasaiako portuak kanpo gelditzen dira, interes orokorreko portua direlako eta ez daudelako gure eskumenen barruan. Baita ere, aipatu behar da, helburuak zein diren kasu honetan, eta gogoraziko dizkitzuet, portuetan eta portuko zein itsas instalazioetan aplikagarria izango den legedia edo araudia martxan jartzea, jabari publikoaren kudeaketa arautzea, portu hauetan, noski, portuen administrazioen egitura eta funtzionamentua nolakoa izango den zehaztea, erabilera eta portu zerbitzuak ematearen ondorioz zenolako araubide ekonomiko-finantzieroa martxan jarriko dan, eta noski ere, salgaien inguruan dauden, hau da, tasen inguruan dauden gauza guztiak ere bertan izango dira, eta baita ere ordenantzak eta portuen inguru horretan, portuak eta itsas instalazioetan dagoen inguru horretan dagoen guztia arautzea. Aurre ikusten da baita ere, udal kontseilu bat sortzea, portu horiek dauden udalerriek ere izan dezaten beraien aportazioak egiteko lekua. Eta esango genuke apostu sendo bat egiten dela, nolabait, hainbeste urte araudi berezigat gabe izan diren portuak eta itsas instalazioak izan dezaten araudi hori. Funtsezkoenak esango nituzke alde batetikan bi tresna izango direla lurralde hori antolatzeko, hau da, portuari dagokion lurralde hori antolatzeko. Alde batetikan izango da portu ordenamenturako plan berezia, eta beste alde batetikan portuen espazio horietako erabilera mugatzea eta zehaztea. Horiekin zehaztuko da eta arautuko da espazioak, portuetan dauden espazioak nolakoak izango diren eta nola arautuko diren. Beste alde batetikan, portuen kontzeptu orokorra irudikatuko da eta bertan garatzen den jarduera guztia antolatuko da. Enpresen erregistroa, bertan dauden enpresen erregistroa egongo da, noski bertako polizioa eta arautuko da, eta portuko tasak ere arautzen dira. Aipatzen nizuen bezala, ez da lege berria, aurretikan ere ekarritako legea da, eta zergatikan igortzen dugu berriro legebiltzarrera. Alde batetikan, tramitazioa azkartu genezakelako era honetan, eta beste alde batetikan, gobernua sostengatzen dugun bi taldeek, aztertuta zein izan ziren, aurreko legealdian ezarri ziren aportazioak eta nolabait non zeuden arazoak ikusita, gai nagusia ente batean zegoen, gogoratuko duzue kaiak ente horretan, eta adostu dugu nolabait hor emendakin bat jartzea, eta emendakin horrekin usten dugu orokorrean lortuko genuela taldeek eskatzen zutena aurreko legealdian. Beraz, tramitazioa askartzen dugu eta emendakinen unean lortuko dugu, pentsatzen dugu behintzat, lortu genezakela aprobazioa portu legearen onarpena. Eta beste alde batetikan baita ere, izan ordez kontseilu bakarra udal guztietarako, pentsatuta baita dago nolabait izatea portu bakoitzerako, hau da, udalerri bakoitzerako kontseilu bat. Non interes desberdinak aztertu genitzazken era bananduan, eta ez leku bakarrean. Por tanto, el Gobierno ha aprobado y remite al Parlamento Vasco el proyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco. Y por empezar por el final, que lo decía en euskera, no es una ley nueva, es la ley que se aprobó en la legislatura pasada, y por acelerar el procedimiento y analizadas las objeciones que ponían los diferentes grupos en el Parlamento en la pasada legislatura, los dos grupos, los dos partidos que sostienen al Gobierno, que sostenemos al Gobierno, hemos decidido que, analizado que la máxima dificultad se encontraba en el ente kayak, denominado kayak, si
introducimos una enmienda acordada que modifique esa situación, el conjunto de la ley no tenía mayores objeciones o mayores dificultades para aceptar otro tipo de pequeñas enmiendas y que la mejoraran, pero podría de alguna forma considerarse que el Gobierno y este país tendría una ley de puertos que lleva ya años demandando. Por tanto, esa es una de las consideraciones que nos ha llevado a aprobar hoy de nuevo esta ley de puertos y remitirla al Parlamento. Se abre ahora el momento de que los grupos parlamentarios debatan. Hay un grupo parlamentario nuevo en el Parlamento Vasco en estos momentos que introduzca sus aportaciones, sus enmiendas si fuera necesario y establecer de una vez por todas esa ley que nos permita ordenar la situación de nuestros puertos y las instalaciones marítimas, titularidad de Euskadi en estos momentos. El objeto de la ley, desde luego, es establecer el régimen jurídico que será aplicable a estos puertos, a estas instalaciones portuarias y marítimas, solo a las de titularidad de Euskadi, no a las de interés general, regular de alguna forma también el dominio público portuario, definir cómo se va a estructurar la administración portuaria, regular el régimen económico-financiero, regular las tasas que se van a implementar y demás. Los puertos a los que hace referencia, a los que es de aplicación esta ley, son los de Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, El Anchove, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plencia, y no es aplicable ni a Pasaia ni a Bilbao por ser puertos de interés general. La ley prevé, también decía, que exista un Consejo Municipal Portuario y lo que también, vistas las enmiendas de la legislatura pasada y analizada la situación de cada uno de los puertos, que realmente es diferente, lo que también se prevé introducir una enmienda en el sentido de que exista un Consejo Municipal Portuario no único para todos los puertos, sino uno por cada uno de los puertos, atendiendo a las necesidades de cada municipio. En definitiva, lo que pretendemos es ordenar la actividad portuaria pivotando sobre dos instrumentos básicos, que es el del Plan Especial de Ordenación Portuaria y el de delimitación de usos y espacios portuarios. Con ello organizaríamos la actividad de los puertos, tendríamos un régimen jurídico especial para los mismos, un registro de empresas que analizaría también los operadores de transporte que existen en los puertos, habría un régimen de policía y régimen sancionador para toda la actividad portuaria y se regula también el régimen de tasas que se prevé como regulación relativa a las actividades que existen ahora y que se vayan a ir incorporando a futuro. Por tanto, no es una ley nueva, pero sí existe un acuerdo de atender a esas modificaciones y a esas enmiendas que existían previamente y mejorar la ley y tratar de aprobarla lo más rápidamente posible, dado que llevamos muchos años y muchos intentos con esta ley, pues de alguna forma dando vueltas de Parlamento hacia Gobierno y de Gobierno hacia Parlamento. Entendemos que el cuerpo de la ley, la mayor parte, no tiene mayores dificultades para ser aprobada y una vez introducidas las enmiendas correspondientes podríamos tener una ley en un plazo bastante limitado de tiempo. Y en segundo lugar, aipatuko nuke baita ere beste gai bat onartu duguna gaur, eta da garraio jasangarriaren gida plana 2030 urterarte iritsiko dana. Aurreko legealdian hasi izan baita ere aztertzen, eta nolabait bilatu behar duguna da halako Europan liburu zuria ezagutzen den izena duen jasangarri eta integratua izango den garraio baten gidaliburua izatea, arlo estrategikoak finkatzea, eta nolabait erabiltzea administrazio guztiak gidalerro horiek gure politikak martxan jartzerakoan. Garraioaren garapen ekonomikoa jasangarria izango dela adimentsua eta arduratsua sustatzea izango da helburua baita ere, eta politika bateratu bat formulatzen da, Jaurlaritzaren beste politikekin ados egongo dena, baina administrazio guztiak nolabait aurrera eramango duguna. Aurreko plana 2012an bukatu zen, eta orain martxan jartzen duguna 2030 urterarte iritsiko da. Sektore pribatuekin eta publiko desberdinekin adostutako legea, landutako legea, eta 6 helburu nagusi dituena. Alde batetikan aipatzen nuen garraioa izatea jasangarria, adimentsua eta arduratsua. Eta bertan helburu nagusi bezala edo ildo nagusi bezala esango nuke nolabait kostuak barneratzen dituen garraio bat izatea, hau da,
CO2 isurketak nolabait zenbat eta gehiago isuri kostu horiek erabiltzailearengan eramatea, horrek esan nahi du kostuak barneratzea, hori hildo nagusi bezala. Bigarrena irisgarritasun unibertsala, noski, eta horretan lurralde antolaketarekin, lurralde planifikazioarekin elkarrekin mugituko gea. Hirugarrena esango genuke garraiobideen arteko oreka bultzatzea, intermodalidadea, bereziki trenean bultzada jartzea eta gure hildo nagusia jartzea, eta petrolea ordezkatuko dituen beste energia iturriak erabiltzea. Laugarrena izango da Euskadik Europan duen posizio estrategikoa bultzatzea, eta noski hor pentsatuko duzue nodo logistiko hori dagoela, Basque Country Logistics marka sustatuz eta aireportuak ere bere aktibidadea bertan izan dezaten. Bosgarrena garraioaren erabilera eraginkorra eta arduratsua bultzatzea, eta bertan esango nuke garraio publikoa finantzatzeko eredu bat ere guztion artean lantzea, eta seigarrena garraio publiko integratu bat bultzatzea. Eta hor bereziki esango nuke garraio publiko integratua esaten dugunean ikuspegi orokor bat esaten dugu Euskadi osoan, eta tarifen bateratzea eta zonaldeen nolabait bateratzea ere ekarriko duena. Guzti hau ezin da egin Euskadiko garraio agintaritzaren nolabait laguntzari gabe, eta bertan arituko gea lurralde agintaritzak izan dezan koordinazio lan hori, ez bakarrikan Jaurlaritzak, baizik eta Foru Aldundiak eta udalak ere bertan lanean egon daitezen. Eta azken helburu bezala esango nuke guztia batzen duena, mugikortasun sistema bat behar dugu, benetan integratua izango dela eta finantzatzeko eredu zehaztua eta bateratua izango duena. Eta guzti hori agertzen da plan honetan. Bueno, comentaba que el Gobierno también ha aprobado el Plan Director de Transporte Sostenible para el año 2030, un modelo de transporte que será sostenible e integrado, que fomenta el desarrollo económico sostenible, pero también inteligente y responsable del transporte, y que desde luego lo que permite es tener una política común para todo Euskadi, de acuerdo con los ejes estratégicos del Gobierno, con los ejes estratégicos de Europa, pero que también implica al resto de administraciones con competencias en transporte público. En este sentido, señalar que el último plan finalizó en el año 2012, que se estuvo trabajando en la pasada legislatura, y tras contrastarlo con agentes públicos y privados, ha sido ya aprobado hoy y tiene su duración hasta el año 2030. Involucra tanto a agentes públicos como privados y tiene 6 objetivos principales. El primero, fomentar el desarrollo económico sostenible, inteligente y responsable. Y ahí señalaría el que vamos a fomentar un sistema avanzado de gestión y que trabaje con la internalización de los costes, es decir, que de alguna forma introduzca ese concepto muy europeo de que quien contamina más paga más por el uso de las infraestructuras. En segundo lugar, el promover una accesibilidad universal en correspondencia con la planificación territorial que se está haciendo también en cada una de las instituciones, gestionando la demanda de movilidad, buscando siempre un transporte público como respuesta a esa demanda. En tercer lugar, impulsar un nuevo equilibrio entre los modos de transporte a través de la intermodalidad, de nuevos modelos de transporte, teniendo como eje principal el transporte ferroviario y, desde luego, sustituyendo el petróleo como energía principal en los modos de transporte. En cuarto lugar, potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa. Consideran ustedes que ahí aparece la importancia de Euskadi como nodo logístico, con la marca Basque Country Logistics, y la importancia de nuestros aeropuertos, tanto desde el punto de vista de viajeros como de carga. En quinto lugar, fomentar un uso eficiente y responsable del transporte, diseñando además un sistema de financiación para todo ello, y además que ese sistema de transporte que tengamos en Euskadi sea integrado, desde el punto de vista de que sea económicamente sostenible y que tengamos un sistema unificado de tarifas y de zonas tarifarias. Entenderán ustedes que todo esto es complicado, a pesar de que las líneas principales estratégicas están acordadas. El implementarlo conlleva su dificultad y, desde luego, desde el punto de vista de gobernanza, el papel de la Autoridad del Transporte de Euskadi va a ser primordial en la labor de coordinar y de tratar de llevar adelante estas políticas y de colaborar con todas las instituciones, no solo el Gobierno vasco, sino diputaciones y ayuntamientos, para elaborar las estrategias en cada una de las instituciones.
el trabajo con la planificación de las infraestructuras y la planificación territorial va a ser muy estrecha, de tal manera que nos permita poner en funcionamiento diferentes formas de actuación y leyes, en su caso, o normativas en cada una de las instituciones. Y señalaría como algo importante la coordinación entre todas las administraciones para que realmente podamos tener un sistema de transporte público que esté integrado y que además tenga un sistema tarifario integrado. Ese es el objetivo último que pretendemos poner en marcha también con este plan director. Nire aldetikan besterikan, ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu. Bueno, gaurko jaurlaritza bileran bereiziki azpimarragarria den beste akordio bat ere hartu dugu, hain zuzen ere 2018 urteari begira aurrekontua aprobatzeko lehenbiziko urratsa eman dugu. 2018 urteko aurrekontua prestatzeko jarraibide ekonomikoak biltzen dituen dokumentua aztertu eta onetsi dugu, hain zuzen ere, gaurko jaurlaritza bileran. Dokumentu horri buruzko zehaztasunak emateko gurekin dago gaur baita ere Ogasun eta Ekonomia sailburua Pedro Maria Azpiazu Uriarte, eta berak emango dizu horren guztiaren azalpena. Eskerrik asko Josu Erkoreka sailburua. Egun on, denoi. Arranca hoy, como ha comentado el sailburu Erkoreka, el diseño y la elaboración de los presupuestos para el año 2018. Nos metemos otra vez en harina de este proceso. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado las directrices económicas y técnicas para elaborar lo que, a nuestro juicio, en nuestra opinión, será el primer presupuesto estratégico de Euskadi. Y ya les explicaré. El año que viene, el Gobierno contará con unos presupuestos a los que pretendemos incorporar un sistema de indicadores en los planes estratégicos, de manera que podamos evaluar constantemente los resultados de las políticas implementadas. Serán unos presupuestos con una visión integrada y compartida, coherente con la planificación de las políticas públicas, que deben concebirse como un conjunto articulado e interdependiente de los 15 planes estratégicos del Gobierno y de los planes sectoriales que tenemos para esta legislatura. Gobernu Kontseiluak 2018ko Euskadiko Autonomo Erkideko aurrekontuen jarraibideak onetsi ditu. Aurrekontua Euskadiko lehen aurrekontu estrategiko izango da. Ezarritako politika publikoen emaitzak etengabe ebaluatu daitezke. Ikuspuntu integratua eta partekatua politika publikoen plangintzarekin koherentzia duten emaitzetara bideratutarako aurrekontuak izango dira. Euskadik erantzun beharreko erronketako askok hain dira konplexuak, sailen arteko eta zeharkako erantzunak behar dituzte. La complejidad, decía, de muchos de estos retos a los que se enfrenta Euskadi precisa de respuestas interdepartamentales y transversales. Se trata de que los presupuestos respondan a los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía. Tener muy controlado cuánto invertimos en cada acción, pero sobre todo cómo invertimos los recursos públicos. Si me permiten, les diría que se trata de dotar de mayor coherencia y racionalidad a la acción de gobierno. Así, los 15 objetivos de país, con su despliegue en 175 compromisos y 650 iniciativas, contarán con sus correspondientes programas presupuestarios, que a su vez incluirán 100 indicadores para la medición de resultados e impacto, 35 de ellos estructurales y 65 indicadores sectoriales. Este enfoque conlleva a que el Departamento de Hacienda y Economía, a través de la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos, elaborará 2 documentos anuales. Uno, Estrategia y Desarrollo de las Políticas Públicas, que analizará la contribución de las políticas a la consecución de los objetivos estratégicos, y se elaborará, una vez ejecutado el presupuesto, allá por el mes de marzo, para que nos sirva para la elaboración del siguiente presupuesto. Y también elaborará un marco económico y presupuestario con un horizonte plurianual que proporcionará el escenario de recursos económicos que posibilitará el despliegue de la acción de gobierno y que en su primera formulación cubrirá el periodo 2017-2020. Lo estamos en este momento elaborando.
Para elaborar estos presupuestos, o mejor dicho, estas directrices, hemos analizado en primer lugar el escenario económico en que se encuentra instalado la economía en este momento. En la nota que les hemos entregado tienen el cuadro macroeconómico de Euskadi 2017-2020, que muestra para el 2017 un crecimiento del 2,7% del PIB y para el 2018 un 2,3%. En este sentido, lo que quiero decirles es que avanzamos así una nueva estimación. Hemos reestimado la cifra de crecimiento del año 17, que anteriormente, como saben, era del 2,5 hasta el 2,7. Y de igual manera hemos revisado la cifra de crecimiento del año 18, que anteriormente era del 2,2 y actualmente es del 2,3. Esta revisión creemos que era obligada en este momento. De esta manera, la tasa de paro, coherente con esta previsión de crecimiento, se sitúa en el año 2018 en el 10,7, se situará en el 18 en el 10,7, y en el año 2020 trataremos de conseguir rebajar la cifra de paro por debajo del 10%, que es, como saben, un objetivo básico de este Gobierno, situándose la tasa previsiblemente en torno al 9,1%. 2017-2020 kuadro makroekonomikoak erakusten du 2017-ko balio erantzi gordinaren 2,7 aurreikusten dela eta 2018-rako 2,3. Bestalde, langabezia tasari dagokionez, 17an 11,2 bikoa izango da, 2018an 10,7koa da prebisioa, eta 2020rako esan duten bezala 9,1koa izango da. En lo referente al contexto internacional, la economía mundial creció un 3,1 en el año 2016 y las distintas proyecciones realizadas elevan ligeramente el crecimiento para los próximos años. Según el Fondo Monetario Internacional, el 3,5% en el año 2017 y 3,6% en el año 2018, gracias a la actividad de las economías emergentes y economías en desarrollo. Se producirá así una estabilización o recuperación de una serie de países exportadores de materias primas y una expansión de la economía india, en parte contrarrestada por la desaceleración paulatina que se estima de la economía china. Las perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas se basan en las expectativas generadas por las políticas de estímulo presupuestario de los Estados Unidos. En la Unión Europea, las previsiones apuntan a un crecimiento del 1,8 para el 2017 y del 1,8 también para el año 2018. Y respecto a la inflación, se prevé que vaya aumentando a lo largo de los próximos años, pero sin alcanzar el objetivo del 2%. Las perspectivas a medio plazo de la zona euro en su conjunto no son muy optimistas debido a la menor expansión de la fuerza laboral por el envejecimiento de la población y a los bajos crecimientos de la productividad. Y en algunos países van a continuar los problemas de sobreendeudamiento público y privado con un elevado nivel de morosidad. En el caso del Estado, el ritmo, tal y como es la cifra última que conocemos oficial, se sitúa en el año 2017 en el 2,7%, para luego ir descendiendo también a valores cercanos en torno al 2%. Sin embargo, pues por lo que podemos leer y podemos oír en los medios de comunicación, las previsiones previsiblemente de la economía española para este año 2017 alcancen en torno al 3%, tal y como habla el Banco de España o el propio Ministerio de Economía. Como ustedes saben, la acción económica del Gobierno se encuentra determinada por las exigencias de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. De hecho, en el acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto del 17 de mayo se acordó que el nivel de déficit para el año 2018 se situara en el 0,3% del PIB, que, como saben, descenderá hacia el objetivo del déficit público del 0% el año 2019. Asimismo, se establece un objetivo máximo de deuda del 14,4% en 2018, que luego deberá descender al 13,8% en el año 2019. El presupuesto de 2018 debe ser y será coherente con este compromiso de consolidación fiscal. En la documentación que les hemos facilitado pueden ver una tabla
con la evolución en Euskadi del cumplimiento de estos condicionantes. Dicho todo lo anterior, paso a comentarles las directrices presupuestarias estrictas. Primera, gastos de personal. Se planteará un incremento de las retribuciones del personal condicionado a lo que determine la Ley de Presupuestos de Euskadi del 2018. No se incrementará la plantilla presupuestaria con respecto al total agregado de las plazas existentes al 31 de diciembre de 2017. Segunda, los gastos de funcionamiento y transferencias corrientes. Entendemos que los departamentos, organismos autónomos y demás entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi examinarán sus políticas de gasto subvencional haciendo un análisis de la racionalidad del mismo y ratificando el ideario social de este Gobierno. La tercera, que es las inversiones reales, subvenciones de capital y variaciones de activos financieros. Se procederá a la dotación de créditos de actuaciones que contengan compromisos de ejercicios anteriores, de forma que se materializa la apuesta del Gobierno por el incremento de la inversión y del 5% en la innovación. Cuarta, los intereses y la amortización de la deuda pública se presupuestarán en función del coste estimado. Y quinta, no se contemplará la creación de nuevas entidades en el sector público. Y para concluir, me gustaría volver a hacer hincapié en que los presupuestos del 18, como antes les decía, en nuestra opinión serán los primeros presupuestos estratégicos de Euskadi, porque pretenderán afrontar de forma transversal los grandes retos del país. Retos complejos e interdependientes que precisan de respuestas orquestadas y coherentes. Los 15 objetivos estratégicos del país que tienen ustedes en la nota de prensa se pueden agrupar en 4 niveles empleados por Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son prosperidad, personas, planeta y paz. Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako helburuetan 2020 agenda baliatuko lau mailetan multzokatu daitezke. Oparatasuna, pertsonak, planeta eta bakea. Prosperidad. Los objetivos 1 a 7, las principales contribuciones son el programa marco de empleo y reactivación económica, la prioridad para recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis. Como saben, en el año 2016 se recuperó ya el nivel de PIB previo a la crisis económica, pero aún hay 82.000 personas ocupadas menos que en el punto más álgido del año 2008. La reactivación económica se asienta sobre la inversión pública, las infraestructuras, la innovación, la industria y la internacionalización. Es necesario retener y atraer talento para transformar las empresas en organizaciones competitivas. Estrategia para la especialización inteligente RIS3, que es la guía para lograr economías de escala que apuesten por Euskadi y refuercen su posicionamiento global como nodo de la sociedad del conocimiento y el lugar en el mundo que ofrece las respuestas locales a retos que son globales. La transparencia y participación ciudadana y también el Estatuto de Gernika. Completar sus transferencias es algo que pretendemos también para ampliar y mejorar el horizonte de autogobierno. Las personas, en segundo lugar, conforman los objetivos del 8 al 13, en el que se incluyen la consolidación del sistema vasco de salud, universal y equitativo. Las nuevas necesidades que plantean los cambios demográficos exigen avanzar en un modelo de atención integrada. El sistema educativo orientado a la excelencia. La acumulación de capital humano bien formado resulta una estrategia clave para el futuro de Euskadi. La agenda social para la integración y la igualdad incluye políticas sociales, demográficas, de vivienda, de emancipación de la juventud. También está el impulso al uso del euskera y a la convivencia lingüística. En lo referente a lo que hemos denominado planeta, sería el objetivo 14, que integra las contribuciones relacionadas con la sostenibilidad y con el medio ambiente. El tema de la paz, el objetivo 15, se refiere claramente para la determinación para que el fin del terrorismo y de la violencia se transformen en integración y vertebración social de la convivencia en Euskadi. Y por mi parte, nada más, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko sailburu emandako azalpen guztiengatik. Gure azalpenak amaitu dira, zuen partetik alderarik baldin badago, orain daukazu aukera egiteko. Sí, no sé si nos podría concretar el consejero estas modificaciones que han hecho en las previsiones económicas, en qué se van a traducir o qué impacto pueden tener en el presupuesto. Bueno, en principio, si la economía va mejor, las previsiones son más optimistas, lo lógico es que tengan un impacto positivo en los presupuestos en relación a otras previsiones más pesimistas, ¿no? Yo creo que esto es algo que está ocurriendo en general en la economía, también en la economía española, como lo decía. Nosotros vemos que efectivamente cada vez que hacemos una nueva revisión en materia económica, bueno, pues los indicadores y la situación nos dice que estamos, bueno, pues cada vez un poquito mejor. Yo creo que tampoco es cuestión de, porque hemos modificado 2 décimas la previsión, tampoco yo creo que hemos modificado en exceso, ¿no? Y esto lo que tiene que evidentemente es tener unas repercusiones en los presupuestos, pero para esto, bueno, pues tenemos todavía que hacer muchos números. Aurrekontu batzuk izango zirela sin alegría, oain nola aurreikusten dituzu aurrekontu horiek? Bueno, orain ere ondo ikusten ez, baina nik uste dute antzerakoak izango direla, ez? Zenbekak egiten duzunean, oraindik gure konpromisoa da defizita murriztu, ez? Hori alde batetik. Eta beste batetik, esan dut ekonomia apurbet hobeto doala, baina ez dakit ikusiko dugu zelan joan geren sarrerak, ez? Tributuak ere. Orduan, danak ikusten duguzunean, oraindik goiza da jakiteko, egingo dugu beste gure numero batzuk. Baina ez da indiferentea desberdin izango. Igez esan erreza izan aurrekontuak egitea, eurden ez da izango erreza. El año que viene haya más recursos, para que la recaudación está muy bien. Bueno, a la recaudación habrá que verla, ¿no? Es decir, de momento hay una serie de datos de recaudación que corresponden a los primeros meses del año. Los primeros meses del año suelen ser, en general, bastante poco significativos y habrá que esperar que, pues vayan transcurriendo los meses de manera que haya por el mes de agosto o septiembre tengamos cifras ya más definitivas para poder ajustar mejor los datos de previsión de ingresos por una parte y, por supuesto, para ajustar también mejor el presupuesto. ¿Qué entiende o qué cree que van a ser muy parecidos a los de este año? He dicho que en cuanto a márgenes que tengamos previsiblemente para destinar a nuevas cosas, bueno, el año pasado el crecimiento del presupuesto fue un crecimiento del 1,2 globalmente creo y del 2,1 si quitamos las modificaciones financieras, ¿no? Yo creo que este año las cifras pueden estar en ese entorno, pero yo no aventuraría ahora nada porque todavía no conocemos los datos de recaudación, todavía no conocemos datos importantes para ir avanzando algo más concreto en materia presupuestaria, ¿no? Hemos lanzado las directrices que es más un marco económico general y unas directrices que lo que hacen es un poco ir avanzando más en los aspectos formales sin entrar a los números que ya se entrará con más conocimiento y más claridad a partir del octubre, a mediados de octubre de este año cuando se reúna la Comisión, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas y tengamos ya los datos de recaudación y podamos ajustar los números. Erreforma fiskalari dagokionez, uda aurretik egongo da azkenean testu bat alderdi politikoei aurkezteko? Bueno, ez dakit gu lanean gabiz hori holan izateko, ikusiko dugu danon artean. Foru Aldundiak alde batetik eta baita gobernuare lanean gabiz eta ikusiko dugu noiz bukatuko dugun, baina gure asmoa hori da, ez? Uda aurretik edo ez dakit eurten behintzat. Quería preguntarle al portavoz, en referencia a las 90 cartas que habría recibido el Lehendakari, un número aproximado de presos Z, pidiéndole su implicación en el fin del alejamiento. No sé qué decisión va a tomar el Gobierno vasco, si va a contestarles, no sé si va a tomar algún tipo de medida, algún paso. Sí, efectivamente, el Lehendakari está recibiendo esas cartas. No voy a cuantificarlas porque es posible que todavía pueda llegar alguna más, pero confirmo el dato, efectivamente está recibiendo esas cartas y está también ultimando ya la respuesta que va a dar a las personas que las han remitido, ¿no? Una respuesta que muy probablemente se hará efectiva esta misma semana, ¿no? Sobre el contenido de la carta de respuesta obviamente no voy a adelantar mucho, pero no creo necesario insistir en la idea ya compartida y conocida por ustedes de que este Gobierno ha venido sistemáticamente pronunciándose en contra del alejamiento de los presos y de presas. Yo mismo he tenido ocasión
de expresar la sintonía, la gran sintonía que el Gobierno vasco mantiene con las reflexiones que se incorporan al voto particular del auto del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2017. Ese auto en el que se constata la progresiva convergencia entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al artículo 18 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla del derecho a la convivencia familiar, a la vida familiar, ¿no? Compartimos efectivamente ese planteamiento, estamos en plena sintonía con esa idea y creemos que necesariamente la interpretación del marco jurídico vigente en el Estado español tiene que tender a hacer suyos los postulados que está defendiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a lo que considera el derecho a la vida familiar y a la aplicación de este derecho fundamental a la vida familiar, en concreto a las relaciones de los penados con sus familiares, ¿no? Que incluye, por supuesto, una cercanía, una proximidad física y una convivencia efectiva. Sí, por lo menos el Gobierno vasco siempre ha comentado que en una propuesta que tiene elaborada se habla de que no estén a 250 o a más de 250 kilómetros de Euskadi. Ayer Sortu decía que bueno, que era una iniciativa que le parecía totalmente insuficiente y abogaba porque estuvieran en Euskadi todos los presos. Bueno, me parece muy bien que en torno a esta cuestión se puedan plantear y expresar puntos de vista, cada uno los que considere oportunos y pertinentes. Lo que en cualquier caso demuestra esto es que el Gobierno está trabajando también, no solamente en el terreno de los postulados políticos, de los planteamientos generales, sino que está trabajando de manera real y efectiva en sus relaciones con el Gobierno central para que pueda producirse una modificación de la política penitenciaria, ¿no? Los planteamientos del Gobierno en relación con la política penitenciaria y concretamente en relación con el asunto del alejamiento de los presos, de la conveniencia de ir reduciendo ese alejamiento de los presos, están puestos negro sobre blanco en un documento que el Endacari entregó al presidente del Gobierno español en el primer contacto que tuvieron en enero del año 2013, hace ya, por tanto, más de 4 años, ¿no? Quiero decir con esto que el Gobierno está trabajando efectivamente en relación con este asunto, no solamente mantiene una postura teórica en sintonía con los postulados de ese voto particular al que antes he hecho referencia, no solamente defiende que en el marco jurídico vigente en el Estado español el derecho a la vida familiar ha de aplicarse también a los penados en relación con sus familias, un derecho que está recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que viene aplicando sistemáticamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que además está trabajando efectivamente para que estos planteamientos puedan hacerse efectivos de manera real, ¿no? La reivindicación de un cambio de política penitenciaria en este sentido, insisto, viene siendo una reivindicación sistemática desde que se constituyó el Gobierno presidido por el Endacari Urkullu en la pasada legislatura, ¿no? Bueno, esan dezakedana da Eusko Jaurlaritzaren planteamenduak puntu horretan argiak direla, presoak urruntzea euren jaioterri edo bizilekuetatik ez dela zilegia, ez datorrela bat Europako giza eskubidei buruzko konbenioarekin eta horren aplikazioan Europako giza eskubideen auzitegiak markatu duen, finkatu duen jurisprudentziarekin, eta beraz presoak hurbiltzearen aldeko planteamentua defendatzen duela Eusko Jaurlaritzak hasieratik. Eta eskaera hori, planteamentu hori, hainbat aldiz jakinarazi dio Espainiako Gobernuko presidenteari, lehenengo aldiz, lehenbiziko batzarra izan zutenean 2013 urteko urtarrilean bertan. Beraz, ez da bakarrik Eusko Jaurlaritzarena teorian defendatzen duen planteamentu bat, ez da printzipio nagusien mailan dagoen defentsa bat, baizik eta gero bere jardun konkretuan ere hori defendatu izan duela, agertu izan den foro guztietan eta Espainiako administrazioarekiko harremanetan. Gutuna jasotzen ari da eta erantzuna prestatzen baita ere. Erantzun hori aste honetan bertan azalduko da,
Esan behar da, bakoitzari berea emango zaiola, baina denak ere eskema bakun baten edo bateratu baten baitan daudela, eskaerak ere horrela etorri direlako. Bakoitzak berea egin du, baina oinarrian partekatutako printzipioak jasota daude gutun horietan guztietan. Erantzuna ere bereaz hildo beretik joango da. Bakoitzari berea emango zaio, baina hildo berdin baten barrutik. Eta esan bezala edukinari dagokionez ez dut nik orain aurreratuko lehenik eta behin preso bakoitzak gutuna jasotzerakoan jakin beharko lukeena. Baina bai aurreratu dezaket Eusko Jaurlaritzaren planteamendua presoen urruntziari dagokionez argia dela, hainbat aldiz aldarrikatu eta argitu dugula, eta modu finkoan eta irmoan planteatu eta defendatu izan dugula, ez bakarrik maila teorikoan, ez bakarrik eztabaida politikoan, baizik eta baita ere Estatuko administrazioarekiko harremanetan. El 7 de julio arranca el juicio por la pieza mercantil del caso Hiriko. Quería saber qué posición va a adoptar el gobierno vasco teniendo en cuenta que hay un mandato del Parlamento para la recuperación del dinero invertido en el proyecto. Bueno, es un planteamiento que todavía no lo han formalizado los servicios jurídicos, pero no tenga ninguna duda de que el planteamiento del Gobierno estará en sintonía con los mandatos del Parlamento. Sí, quería saber si hay alguna novedad en relación al encuentro con Rajoy del Lehendakari. Me vale con un sí o un no. No. Y a la consejera, quería saber cuál es su opinión respecto. Ayer estuvo el ministro de Fomento en Vitoria y descartó la posibilidad de que el tramo soterrado del paso de la alta velocidad por Vitoria se pueda ampliar, como había solicitado el alcalde Urtaran. No sé si usted entiende que ya no hay margen de maniobra o que sí que lo puede haber. Bueno, en primer lugar, pronunciarme acerca de algo en lo que no estuvo presente y no se me ha comunicado directamente a través de los medios de comunicación suele ser complicado. En cualquier caso, el trabajo que estamos llevando a cabo con el Ministerio en este momento es el de redacción de un estudio informativo que lo que tiene que hacer es valorar dos alternativas diferentes en cuanto a cómo se llega desde la zona de Salburua y que tiene que valorar además el tramo soterrado, cómo va a ser, qué tipo de obra hay que realizar, cómo van a ser las estaciones y demás. Por tanto, ahí, en ese estudio informativo, es donde se va a analizar todas las opciones técnicas y donde tendremos posibilidad de estudiarlo de forma definitiva y de estudiarlo de forma detallada. Por nuestra parte, como Gobierno vasco, desde luego, lo que sí estamos encargando ya es el estudio geotécnico el que corresponde al soterramiento para ver si se puede realizar de una forma o de otra, de poderlo realizar en forma de caverna o no. Bueno, esos son los trabajos que tenemos que ir haciendo y, desde luego, nuestro compromiso máximo es tener una solución lo más adecuada posible para Vitoria-Gasteiz, que sea una solución soterrada, que tenga la máxima intermodalidad en cuanto a la estación central ahí ubicada y que desde luego sea operativa junto con el resto de la Ibasca y, a ser posible, si el resto va a estar en el 2023, también lo sea en el 2023. Hasta ahí. Ahora mismo absolutamente nada. Yo en este momento, hasta tener el análisis técnico, el análisis geotécnico y redactar el estudio informativo, creo que sería demasiado apresurado decantarse por una u otra opción. El ministro lo que dijo es que se pactaron 3 kilómetros soterrados y que no van a ser más. Bueno, el pacto lo que dice es que el proyecto más o menos, insisto, llega desde Salburua, hay dos opciones posibles y alrededor de 3 kilómetros son los soterrados, eso es cierto, pero el estudio informativo dirá en qué condiciones y cómo, porque la zona de Salburua es una zona un tanto compleja, como ustedes conocen, existe un humedal, una zona protegida y por tanto ello puede conducir a que sean 3,5 o sean 2,7. En este momento, insisto, creo que es muy aventurado empezar a hablar de cuánto es esa distancia. El diseño aproximado inicial realizado sobre un plano existe, pero es el momento de llevarlo a un estudio informativo y de poderlo validar a partir de ahí. Consejera, sobre la ley de puertos, ha citado el ente Kayak, los consejos municipales. ¿Eso podría detallar exactamente cómo queda? ¿Eso es lo que se ha tenido en cuenta en las aportaciones de la pasada legislatura?
Bueno, analizadas las enmiendas que existían en la tramitación previa en la pasada legislatura, bueno, había un elemento clave del cual se hablaba y que no concitaba el apoyo de los grupos parlamentarios, que era el que existiera un ente público de derecho privado denominado CAIAC, que fuera el que asumiera toda la responsabilidad de gestión de los puertos de Euskadi. Y lo que hemos acordado entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y lo que hemos acordado llevar después como enmienda en el trámite parlamentario, es que esa ente se haga cargo única y exclusivamente de los puertos deportivos y que el resto quede en manos de la Administración dentro de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, por resumirlo de una forma muy, muy concreta. Y en el Consejo Consultivo Municipal, en vez de existir un único Consejo Consultivo en el que estuvieran presentes todos los municipios, lo que se va a hacer es tener un Consejo Consultivo por cada uno de los puertos y por cada uno de los municipios afectados, porque los intereses pueden ser diferentes y porque la problemática también puede ser diferente. Y de alguna manera esas van a ser las aportaciones principales, aunque va a haber evidentemente otro tipo de enmiendas y, por supuesto, analizaremos todas las que se presenten a lo largo de este procedimiento. Consejero, ¿nos puede explicar qué significa eso? No sé si es una cuestión novedosa de cara al presupuesto, la directriz de examinar las políticas de gasto subvencional haciendo un análisis de la racionalidad del mismo. Bueno, yo creo que yo creo que no cabe mayor explicación. Es decir, vamos a tratar un poco de analizar con cierto detalle o con más detalle las subvenciones que da el Gobierno, ¿no? Es decir, vamos a ver un poco para tratar de, a través de indicadores, ver a ver cuál es la eficacia de las subvenciones. En todo caso, bueno, pues o para insistir en ellas o para reorientarlas, es decir, es un poco en ese sentido. Bueno, pues creemos que esto es importante hacerlo, tampoco. ¿No? Yo quería preguntarle, por favor, si sabe que mañana Junta de Seguridad, el orden del día que finalmente se ha pactado o se ha acordado. Sí, efectivamente, mañana hay una reunión de la Junta de Seguridad. Una reunión que se ha convocado con 15 puntos en el orden del día, en el que predominan los aspectos relacionados con la presencia de la Ertzaintza en el escenario europeo, los mecanismos de coordinación y de actuación conjunta de las policías del Estado, de las policías del Estado conjuntamente con la Ertzaintza de cara a la presencia en el escenario europeo. Hay otros aspectos relacionados, lógicamente, con la coordinación de ambas policías en el ámbito territorial de Euskadi. Entre ellas, todo lo relativo a las convocatorias, a los procesos selectivos de la Ertzaintza y la actuación conjunta de ambas policías en la persecución del delito y en la garantía de la seguridad pública. Segurtasun batzarraren bilera izango da bihar, iragarrita dagoen moduan, eta hor gai zerrenda 15 gai osatuko dute. Gai hoien artean nagusiki nabarmentzen dire Europarekin zerikusia dauzkaten gaiak, Euskadiko polizia Ertzaintzak Europan izango duen paperaren puntua jasotzen dira batez ere hor, eta hortik aparte bi polizien artean lankidetza eta elkarlana nola antolatu daiteken. Horren inguruan hainbat puntu daude, terrorismo jihadistaren kontra nola borrokatu daiteken, zenolako urratsak eman behar dituzten batzuk eta besteak elkarlana eta koordinazioa ahalik eta sendoena izan dadin, eta baita ere Ertzaintzaren deialdiei buruzko arazo juridikoak erabat usatu. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko eta datorren astera arte.